Muy bien, entonces vamos al capítulo 8 de Romanos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo Romanos, ¿no es cierto? Y la anterior semana habíamos visto justamente esta parte en la que Pablo les dice, o les llama la atención, digamos, a aquellos quienes conocían de la ley, ¿no es cierto? Y les da argumentos, habíamos dicho más bien jurídicos, respecto de cómo es que funciona la ley, ¿cierto? O sea, básicamente el argumento ahí era que eh, la ley, si bien no sirve para salvar, lo que ya habíamos dicho, sirve para tipificar, para catalogar el pecado, ¿no es cierto? Y que el hecho de que uno peque, que la naturaleza humana sea tendiente al pecado, que uno peque o que uno se equivoque, no significa que la ley sea mala, sino que más bien eso corrobora que más bien la ley es buena y que lo que se demuestra cuando uno peca es que el pecado está impreso, si se quiere, en el cuerpo de uno, en la carne de uno. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, fíjense ustedes, de aquí Pablo va a abordar uno y vamos a entrar a uno de los capítulos que es bastante eh, interesante, si se quiere, ¿ya? Capítulo 8 de Romanos es bastante conocido en general en la cristiandad por varias razones. Entre una de las principales que quisiera destacar ahora es que justamente no es fácil. Ya una vez más, ¿por qué no es fácil? Quiero decir, primero quisiera comenzar por ahí. No es fácil porque, y ahora vamos a ver, por la forma en cómo está estructurado, voy a dejar de compartir un ratito, por cómo está estructurado este capítulo. Este capítulo está hecho, y aquí se evidencia mucho específicamente esta forma de escribir que tenía Pablo respecto de una afirmación, una verdad, si ustedes quieren, y después las razones, los motivos por las que Pablo sostiene aquello. Esa es la forma como está construido este pasaje. Lo habíamos leído con mi esposo un par de veces durante la semana y le comentaba, siendo muy sincero, en su momento que no le comprendía, ya que se me hacía incluso un poco complicado de entenderlo por cómo está redactado. Pero ya dando el tiempo y todo lo demás, me di cuenta de esto que le estoy comentando. Entiendo que es difícil, digamos, y partamos de eso. No es fácil entender este capítulo 8 y da para muchas, si se quiere, interpretaciones, para muchas posiciones al respecto. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué se da esto? Principalmente por cómo está estructurado. Ahorita Pablo retoma un poco el hilo de lo que venía diciendo hace unos capítulos, hace unos párrafos de arriba, y la estructura que ahora toma es la típica de una, si se quiere, de una argumentación, de una defensa de algunas proposiciones, de algunas oraciones. Entonces va a decir alguna oración, alguna frase y va a venir acompañada de algunos porques. Porque. Después va a decir otra frase, porque. ¿De acuerdo? Y así más o menos, y aun cuando en algunas partes no dice porque, vamos a notar que son justamente, sigue esta estructura, ¿no? De decir una frase, una afirmación, si ustedes quieren una verdad, una enseñanza, una perla, como ustedes le quieren llamar, y después va a va a decir algunos porques o algunos motivos en los que se fundamenta esa afirmación. ¿Ya? Ese es el tema. Y también a partir de esto, fíjense ustedes que ya partiendo de esto creo que sirve ya mucho para saber comprender. O sea, el éxito en todo caso en este capítulo es saber en dónde está la afirmación general y dónde están los motivos que lo fundamentan. ¿No es cierto? Si identificamos eso, si hacemos ese trabajo, pues ya fluye un poco más la comprensión. Luego, ¿por qué también es complicado? ¿Por qué también es un poco controversial y ha generado muchos debates, partes de lo que se dice aquí? Es por lo siguiente. Porque no está en debate, digamos, o no se debate mucho las afirmaciones, sino algunas expresiones que Pablo utiliza en los motivos que da. Entonces por ahí vamos a escuchar y ya vamos a ver estas frases como de la creación gime y el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles o alguna cosa así. Entonces esas cosas, o que hemos sido predestinados para y no sé qué. Ya, entonces esas cosas, por ejemplo, vale la pena decirlo desde ya, cuando lo analicemos nos vamos a dar cuenta que no son las afirmaciones principales, como decir en lenguaje, no, la idea principal del mensaje de Pablo, sino más bien son ideas secundarias, ideas subordinadas, ideas que apoyan a esa afirmación principal y que sobre eso, perdón, es lo que suele haber mucho debate, mucha controversia
e interpretaciones y enseñanzas y todo lo demás. Pero que lo que les invito justamente es a no perdernos, a tratar de no perdernos en el hilo que va llevando Pablo. Como les digo una vez más, toda afirmación debe ser entendida como un sustento, o sea, todos estos porques y lo demás deben ser entendidos como un sustento a lo que ha dicho antes. ¿De acuerdo? Esa es la forma de cómo entenderlo. Ahora, si yo extrajera o si cualquier persona lo hiciera esto, ¿no? Que, entre paréntesis, por lo general se hace cuando se habla de Romanos. Yo, por ejemplo, he escuchado varios mensajes, varias enseñanzas respecto de Romanos 8, una parte, o sea, se cogen los típicos, una porción, una sección de ahí, y a partir de eso se hace el mensaje. Y si yo hiciera ese ejercicio en cualquier parte de Romanos, se entiende, ¿ya? No es que no se entiende, no es que es incomprensible, se entiende, pero como se centra solo y se depende solo de esa porción, se tiende o hay mucha tendencia a desdibujar lo que está diciendo Pablo en todo el contexto e incluso en el contexto inmediato del mismo párrafo, ya del mismo versículo, quiero decir. Entonces, lo que les sugiero una vez más, como siempre se ha dicho, es especialmente en esto, en las cartas, o en, especialmente en esta de Romanos, ¿ya? Es no centrarnos y no dirigir nuestra atención a, es que aquí dice predestinados y la predestinación que no sé qué, ¿ya? O es que aquí dice gemidos y cómo el espíritu va a gemir, ¿tiene garganta acaso? Explico, o sea, no nos centremos tanto en eso porque ahí es cuando nos hacemos bola, sino más bien centrémonos en la idea general y ahí vamos partiendo así, más bien de lo general a lo particular y no al revés. Porque si hacemos al revés es cuando las cosas se complican y que por lo general, digamos, es la metodología que se utiliza para aproximarse a estos versículos. Se va desde los detallitos y de ahí no siempre, y ese es el problema, que no siempre se atina a darle a la idea general que está hablando Pablo, sino que se agarran de esa palabra o de ese texto y de ahí desarrollan cualquier otra cosa. O sea, la típica de desdibujar o de sacar, de extraer el versículo, una afirmación, una frase, y de a partir de eso desarrollar lo que se quiera, y para eso pues se buscan otros versículos, lo que quiera. Entonces, lo que quiero decir una vez más, para no complicarnos, hemos de tener en cuenta lo que les he comentado, o sea, ver cuál es la afirmación general y cuáles son después las otras oraciones secundarias que Pablo va aportando para fundamentar lo que ya ha dicho primero. ¿Ya? Esa es la estructura, digamos, básica de todo. ¿Ya? Eso es básico. Entonces, una vez más, si encontramos un término medio complicado, que no sé qué, y si nos complicamos posiblemente es porque no hemos perdido de vista la afirmación general. ¿De acuerdo? Entonces eso les digo porque sirve mucho al momento de especialmente estudiar la Pablo, porque como les decíamos y lo hemos visto muchas veces, Pablo no tiene una escritura fácil, o sea, no está contando un cuento, no está contando una historia, está enseñando lo que es el Evangelio. Entonces está enseñando de una manera muy argumentada, muy robusta, si se quiere, y a partir de ello saca motivos, saca explicaciones y todo lo demás pero que están articuladas, quiero decir, y que si uno tomara una razón, por así decirlo, un argumento que Pablo da en algún momento y lo extrae de todo el contexto y lo extrae de qué está fundamentando, es cuando nos hacemos lío. ¿De acuerdo? Entonces, eso como preámbulo. Para ayudar en esta comprensión, ahora sí hemos de ayudarnos en el material que solemos trabajar. Y fíjense ustedes que a propósito de esto es que hemos preferido diferenciar por colores y por sangría, si se quiere, el texto. De esta manera, lo que podría llamarse, que igualmente este está sujeto a revisión, pero lo que podría llamarse el texto principal, en este caso está en azul, y lo que son las razones o las explicaciones que Pablo da al respecto están en corrido el margen, digamos, ¿no es cierto?, con sangría y con otro color, para que se diferencie. Y así vamos a ver que la explicación fluye. ¿De acuerdo? Entonces, el capítulo 8 comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De acuerdo? Ahora, esto fíjense ustedes que no merece mayor explicación a primera vista. Esto, como les decía, es una afirmación. Esto es una, como dirían los académicos, esto es una tesis. ¿Cierto? Es una oración que yo sostengo. ¿Por qué decimos que es una tesis? Porque fíjense ustedes que esto en ninguna parte de la Biblia está, sino en Romanos. O sea, si yo les digo, ustedes busquen el versículo de la Torah en donde se diga esto, no va a estar. O al menos no con esas exactas palabras. ¿Cierto? Esto entonces, fíjense ustedes, es una conclusión, si se quiere,
Es una afirmación que Pablo saca de todo lo que él ha estudiado y de lo que está enseñando. Y fíjense ustedes que hoy ninguno de nosotros tendría controversia o controvertiría o discutiría que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Sí o no? Esa es una afirmación, es una verdad si se quiere. Ahora, el asunto es que lo que para nosotros hoy es indiscutible, en la época era discutible. Y Pablo lo que va a hacer es fundamentar esta afirmación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, aquí Pablo, para explicar esto, introduce de una forma muy inteligente dos conceptos, o los vuelve a retomar si se quiere, que son estos, fíjense. Entonces, aquí hace un paralelismo explicativo, ¿no? Que dice, no hay condenación, o sea, ninguna condenación hay, o sea, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va a explicar esto que es los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, es decir, los que andan conforme al Espíritu. Entonces, fíjense ustedes que aquí va a introducir dos conceptos, que es esto de la carne y el Espíritu. Aquí fíjense que le ponen con mayúscula. Y aquí vale la pena hacer una primera aclaración. Si bien aquí en nuestras Biblias ponen con mayúscula y posiblemente en griego también haya una diferenciación entre mayúscula y minúscula, hay que tomarlo con el siguiente contexto. Para nosotros es muy conocido que existe la doctrina esta del trinitarismo y que Padre, Hijo, Espíritu Santo y todo lo demás. Pero resulta que si recordamos la historia, esta doctrina de la Trinidad, ¿no es cierto? No era algo que Pablo tenga en mente ahorita. ¿Por qué? Porque no existía. Porque la doctrina como tal de la Trinidad fue desarrollada 3 siglos después. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está aquí teniendo Pablo en mente cuando habla de espíritu no es lo que nosotros hoy podríamos decir Espíritu Santo si pensáramos con una mente que se fundamenta en la Trinidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí hablamos de espíritu, o cuando Pablo habla aquí de espíritu, no está hablando de la, entre comillas, tercera persona de la Trinidad. ¿De acuerdo? Punto uno. Porque como hemos aprendido, y no es el momento para repetir todo ello, pero hemos aprendido, y la Biblia lo dice, que Dios no es trino, dúo ni nada, sino es uno. Dios es uno. Y las palabras o los términos que se refieren al Espíritu de Dios o al Hijo y demás, han de entenderse en un sentido teológico, han de entenderse en un sentido más bien figurativo, si ustedes quieren, ya en un sentido simbólico, ¿ya? O que, como les digo, no hay que pensar con la mente de una doctrina que se estableció, se comenzó a formar al menos 3 siglos después de que fue escrita esta carta. Es decir, en la época de Pablo, de los apóstoles, no había la doctrina de la Trinidad, de Padre, Hijo, Espíritu Santo y no sé qué, que el triangulito, el círculo, no había eso, ya no había. Entonces hemos de preguntarnos ahora qué es lo que tenía en la cabeza, o sea, en qué estaba pensando Pablo, cómo entendía Pablo cuando él decía espíritu. Y entonces fíjense, lo que primero debemos hacer entonces es cuando leamos un texto que fue escrito, o sea, Romanos, o cualquier texto en realidad del Nuevo Testamento que fue escrito, que fueron escritos en el siglo primero, hay que deslindarnos de todas las explicaciones que surgieron a partir de esos textos siglos después. Entonces, si la Trinidad es una doctrina, es una enseñanza que surgió 3, 4 siglos después de que fueron escritas estas cosas, no hay cómo hacer el, el backup, digamos, ¿no es cierto? Ya no hay cómo hacer el backup, digamos, no hay cómo hacer el retroceso, ¿no? La aplicación sería anacrónica, o sea, que no corresponde al tiempo, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo utiliza algunas palabras, hay que entenderlas como las utilizaban en ese contexto y si se quiere más específicamente cómo Pablo las utilizaba en este contexto particular de, en este caso, la iglesia de los romanos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, con todo esto que quería decir, cuando pensemos de aquí, ya leamos aquí en todo este capítulo la palabra espíritu, por más que esté en mayúscula, no pensemos la tercera persona de la Trinidad, porque eso no estaba pensando Pablo.
¿Por qué no estaba pensando Pablo en eso? Porque esa doctrina, esa enseñanza, no había nacido todavía. Para que se piense en la tercera persona de la Trinidad, había que esperar todavía 3 siglos. Entonces Pablo estaba pensando en otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, sacado de la ecuación, digamos, la idea de la Trinidad, ¿no es cierto? Pablo, fíjense que aquí le utiliza de algunas maneras a la palabra espíritu. Y vamos a verla, solamente del contexto. Es muy fácil, digamos, aquí es muy útil en algunas ocasiones, sí referirse al hebreo, ¿no? El espíritu, que en hebreo es ruach y no sé qué, pero hay otras herramientas sumamente más sencillas. Porque fíjense que aquí Pablo no recurre al hebreo. O sea, y esto es algo que entre paréntesis también siempre llama la atención. Pablo muy pocas veces, y los escritores del Nuevo Testamento muy pocas veces hacen una alusión a una palabra en hebreo. Salvo que sea muy conocida, como lo vas a ver acá, que utilizan la palabra incluso en arameo, Abba, Padre. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que entenderlo y es mucho más sencillo, mucho más incluso fácil de explicar a partir del mismo texto. Y aquí, por ejemplo, si lo leemos, fíjense que aquí mismo en el versículo 1 del capítulo 8 ya hay una intuición de qué significa o en qué sentido le está utilizando la palabra espíritu Pablo. Y es como antónimo o como otro, o como antípoda de la palabra carne. Entonces, fíjense, ¿quiénes son los que están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, espíritu aquí ha de entenderse como lo contrario a la carne. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la carne para Pablo? Vale la pena decirlo, no es pues el músculo, ¿no? El músculo de un animal, de una persona, la carne, la piel. No, la carne, acuérdense ustedes que esto, si bien yo voy a la tienda y le digo, vecino, deme 2 libras de carne, ¿no es cierto? Va a entender carne de res y me va a dar músculo de un animal, ¿no es cierto? A la final es un músculo. Aquí Pablo no está utilizando la palabra carne en su sentido literal, los músculos, la piel, no, lo que está hablando es de algo más, ¿de acuerdo? Y está hablando le está dando un sentido teológico, la carne y el espíritu, ¿ya? Ahora vamos a ver, ya lo hemos visto antes, pero ¿qué es la carne? Es básicamente todo el sistema de concupiscencias que habitan y que digamos que rigen al cuerpo humano. Básicamente es eso es la carne, ¿cierto? Y el espíritu, entonces, si es así, la contraposición es un sistema, digamos así, o todo el conjunto de, 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 de- de fuerzas, por así decirlo, el sistema en general, que operan en los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Así como andar en la carne es darle rienda suelta a los instintos, a las concupiscencias y todo lo demás, andar en el espíritu será darle rienda suelta, por así decirlo, pero a los dones del espíritu y demás. ¿Me explico? ¿Ya? A la final, fíjense ustedes que la palabra espíritu, ya lo vamos a ver, aquí en el contexto de Pablo, tiene que ver mucho con un sistema, ¿ya? Y que si se quiere con un vínculo, pero ya lo vamos a ver. Entonces, este versículo 1 del capítulo 8 es la primera afirmación que Pablo nos presenta aquí y es lo que va a tratar de explicar, porque una vez más, esto para nosotros hoy es indiscutible. No hay condenación para los que están en Cristo. Dicho de otra manera, los que son cristianos no son condenados. Eso es una verdad que a nosotros hoy ya nos parece obvia, ¿cierto? Pero en la época no era tan sencillo, porque aquí fíjense ustedes que Pablo está diciendo los que están en Cristo Jesús, no está diciendo los que cumplen la ley. Ujú. Ojo, ¿no? Los que están en Cristo Jesús, ya hemos hablado de eso, ¿por qué? Ahora, esto que para nosotros, como les decía, es obvio, para Pablo en la época había que justificar, porque era nuevo, era novedoso. ¿De acuerdo? Especialmente con toda la enseñanza que había en la época. Entonces, ¿cuáles son los motivos? ¿En qué se fundamenta Pablo para decir esto? Pues lo siguiente. Dice, 1, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya? Esto fíjense ustedes, y aquí, si ustedes se dan cuenta, todos los siguientes 5 versículos comienzan con porque, 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 porque. Y es lo que les decía, si uno lee solo los porques, puede hacer un tratado igual teológico sobre cada versículo. Pero en realidad todas estas afirmaciones están ancladas y están atadas y están fundamentando lo que ha dicho en el versículo 1. ¿De acuerdo? Entonces fíjense, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Esto, fíjense ustedes, da para hablar mucho, como les decía, pero vamos a verlo.
Aquí fíjense que utiliza Pablo una frase, la ley del espíritu de vida, y lo pone como contraposición, como contraste a la ley del pecado y de la muerte. Y aquí fíjense una vez más, si somos muy atentos, pues vamos a darnos cuenta que aquí no se está utilizando la palabra ley en el sentido de la ley de Moisés. Está utilizando la palabra ley en otro sentido. Posiblemente en un término, en un sentido mucho más genérico, como de principio, de norma. ¿Ya? Entonces dirían, la norma, o como si ustedes se quiere, o como veíamos la anterior semana, que en algunos sentidos la palabra ley parece tener el sentido de vínculo, de relación, de jerarquía, de vínculo, de unión, de algo que me vincula. Si lo leemos así, tiene sentido. El vínculo del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Del vínculo. ¿Qué quiere decir lo que he dicho antes? Ya no sirvo al pecado, he sido libertado de eso y ahora sirvo, soy esclavo de Cristo. ¿Ya? Y aquí lo que único que dice es que cuando utiliza las palabras la ley del espíritu de vida, ¿ya? Uno pensaría que es una norma y todo lo demás, un texto que diga, sí, todo, fulanito, entonces. Y no, aquí básicamente parece que lo está utilizando en un sentido mucho más amplio, mucho más genérico, ¿no es cierto? En el sentido de que la disposición, digamos, ¿no es cierto? De lo que se contrapone al pecado, ¿no es cierto? Eh, que aquí se le llama vida en Cristo Jesús, es lo que libera a las personas del vínculo del pecado y de la muerte. Digamos, entiendo que se pueda sonar un poco raro, pero lo único que quiere decir aquí Pablo es que hay dos sistemas, ¿ya? El del mundo y el del espíritu, el de la carne y el del espíritu, y estos dos son contrapuestos. O sea, es un resumen de lo que dijo antes, de lo que vimos la semana pasada, en pocas palabras. Luego, la siguiente dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto, como ustedes se darán cuenta, es un champús. Ya, es muy fácil perderse. Pero si ordenamos un poco, vamos a darnos cuenta que es básicamente un resumen de lo que vimos en el capítulo pasado. Diría algo así. Porque porque lo que era imposible para la ley, que era imposible para la ley, pues salvar, ¿cierto? Entonces, porque salvar, ¿no es cierto? Porque lo que era imposible para la ley, Dios, enviando a su Hijo, condenó al pecado en la carne. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Esa es la idea principal. Luego lo demás son ampliaciones que hace Pablo. Pero fíjense ustedes, la frase sería y el argumento es, ¿por qué es que no hay condenación para los que están en Cristo? Porque Dios envió a su Hijo, al Señor Jesús, en semejanza de pecado y condenó al pecado en la carne. En otras palabras, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros en virtud de la muerte del Señor Jesús. Eso es lo que dice. ¿De acuerdo? Dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿por qué más dice Pablo? No hay condenación para los que están en Cristo, por una razón, y es lo que dice, han cambiado de mente. Eso es lo que está diciendo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cómo yo sé que ya no hay condenación? Porque mi mente ha sido cambiada. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que ya no pienso en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Dice, ¿por qué más? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, ha cambiado mi objetivo de vida. Esa es la otra razón. ¿Por qué sé que ya no hay condenación para los que están en Cristo? Porque yo ya no persigo los objetivos de la carne. Ya no sigo mis concupiscencias. Ahora sirvo lo que es del Espíritu, que es vida y paz. Eso es básicamente, han cambiado mis objetivos. Ya no persigo mis concupiscencias, ahora persigo lo que es del Señor, básicamente. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y esto es justamente una fundamentación de la fundamentación, ¿no? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es una fundamentación de algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha dicho
que ha dicho Pablo. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? Y esto es un resumen del capítulo 7. Aquí ha dado al menos 6 razones, 5 razones. ¿Ya? La primera, porque hay dos sistemas, o digamos, hay un sistema, digamos, que se opone, que son son dos sistemas, y se puede servir solo al uno o al otro. ¿Ya? Y el sistema, digamos, que el sistema del Señor se impone y es más fuerte que el del mundo. Eso, ¿de acuerdo? Luego, lo segundo, ¿por qué más? Porque, porque más los que están en Cristo Jesús no son condenados, porque Dios proveyó de un mecanismo poderosísimo, ¿no es cierto?, a través de la muerte del Señor Jesús, para que los que estaban en la carne pasen a ser del Espíritu. Eso básicamente. Luego, ¿por qué más? Porque nuestra mente ha sido cambiada. Ya no pensamos en las cosas de la carne, sino en las del Espíritu. ¿Por qué más? Porque han cambiado nuestros objetivos. ¿Ya? Eso básicamente, son básicamente 4 razones. ¿Ya? 4 razones. ¿Ya? La una, porque he cambiado de sistema, básicamente. Luego la otra, porque para el cambio de ese sistema, Dios proveyó un mecanismo poderosísimo, que es la muerte del Señor Jesús. Tercero, porque en virtud de ese cambio de sistema, mi mente ha cambiado, ya no pienso de la misma manera que antes. Y cuarto, porque han cambiado mis objetivos. Básicamente es eso. Fíjense ustedes que es mucho más sencillo así. ¿Ya? Eso es básicamente. Y aquí Pablo les hace ya una aterriza, digamos, en lo que comienza, digamos, les aterriza y ya les hace un llamado a ellos directamente. Dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, le está diciendo, ustedes son salvos. Y aquí pone un condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Ya? Y aquí fíjense ustedes, esto ya sabemos digamos, por otra explicación que Pablo da en Corintios, que Espíritu de Dios entiéndase la mente, ¿ya? La mente, los pensamientos del Señor. Por eso es que aquí fíjense ustedes que utiliza mucho la palabra Pablo, la palabra Espíritu, utiliza mucho Pablo, porque está pensando en el cambio de mentalidad, ¿ya? En el cambio de mente. Que si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes, y si nos ponemos a pensar un poco más profundo, si ustedes quieren, la salvación no es sino una reconfiguración mental, porque no nos hace más blancos, más negros, más rubios, más altos, más bajos, más gordos, más flacos. No hay un cambio físico, per se. No hay. Es una poda neural. Exacto. Hay una reconfiguración neurológica. Y esa es la principal razón y muestra de que una persona ha sido salva. Porque su cabecita funciona diferente. Y eso, fíjense ustedes que es algo que es imposible casi para el ser humano. ¿Ya? Fíjense ustedes que en la Segunda Guerra Mundial y en todos esos contextos de tortura y todo lo demás, se utilizó mucho ese contexto obviamente lamentable y condenable y reprochable para justamente intentar modificar y hacían esos famosos lavados de cerebro, las lobotomías y todo lo demás, y eran unos procesos complicadísimos el hacer que la persona cambie de mente, cambie de perspectiva. Hablemos de ese tiempo, no sé, si es que alguien era partidario, digamos, opositor al gobierno, que sea a favor del gobierno. Entonces hacían unos procedimientos muy, muy complicados con electricidad, con operaciones de intervenir ahí en el cerebro para que la persona cambie. Y era muy complicado, en muy pocos casos, según se dice, lo lograban o lograban que alguna persona supere algún trastorno mental, alguna cosa. Es muy complicado. La salvación a la larga, si ustedes quieren explicarlo de algún punto de vista médico, es una reconfiguración neuronal, ¿ya? Eso es básicamente la salvación, ¿ya? Es una reconfiguración neuronal que da testimonio de que Dios tiene el poder para cambiar de criterio a la persona, que es el único que tiene el poder para hacerlo. En eso básicamente ustedes se fijan, consiste a muy breves rasgos la salvación. Que eso, fíjense ustedes, de una reconfiguración neuronal acá, genera que nuestro cuerpo, que nosotros tengamos otras costumbres, otros hábitos, otras preferencias, otros gustos, otros deleites, etcétera, porque todo proviene de acá, de la mente, del cerebro, de cómo estamos pensando, de nuestros traumas, nuestros gustos, nuestros objetivos y todo más está acá.
Entonces, fíjense que y si quisiéramos resumir mucho más de esto, le estaría diciendo, ustedes son creyentes y se sabe que no tienen condenación si es que realmente han sido y demuestran tener una reconfiguración mental. Hablando en términos de computadoras, ustedes serán salvos si es que han sido cambiados de software. O sea, puede ser que el hardware, el aparato, siga siendo el mismo, pero lo que cambia es que le reconfiguran el sistema operativo. Ese es el asunto. ¿Ya? Eso es todo. Fíjense ustedes. Entonces es hermoso ver así el poder que Dios tiene, porque en realidad hacer cambiar, y fíjense ustedes, si no, fíjense ahora a propósito de las elecciones que estamos viviendo en el Ecuador, fíjense ustedes cuán complicado es hacerle cambiar a alguno, a alguien, independientemente de qué candidato apoye, vayan a ver ustedes cuán difícil es hacerle cambiar de opinión. Se le puede mostrar de lado y lado las evidencias de corrupción, de lo que sea, pero es muy complicado hacerle cambiar de opinión a la persona y decir, sí, tienes razón, yo estoy mal, tú tienes la razón y ahora estoy convencido de lo contrario. Es algo de lo más complicado hacerle, especialmente convencer a una persona de su error. Y lo que comienza haciendo el Señor Jesús y lo que hace el Señor cuando llega a la vida de cada uno de nosotros es convencernos de que somos y estamos mal. Eso es lo más complicado que puede haber. Y es más, fíjense ustedes si no es aún más complicado hacerle convencerle a un delincuente de que su actuar estuvo mal. Dios ha permitido que por la profesión mismo pueda haber algunos juicios, pueda haber algunas audiencias penales entre ellas. Y créanme que cuando hay un delincuente que se le encontró robando, se le encontró ahí con las manos en la masa en el delito que sea, es muy complicado que el hombre en primera instancia diga, sí, yo fui, perdón, ya aquí estoy y rebájenme la pena por último. No, por eso es que muchas veces es que saben que son culpables, saben que están mal y apelan, impugnan y tal, 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 y yo soy inocente y demostraré mi inocencia, ¿ya? O sea, nuestro sistema lo permite, pero lo que quiero notar con esto es que es muy complicado aún más porque aquí estamos hablando en términos de pecado, y pecado igual delitos, Ujú. ¿no? Espirituales, bíblicos. Entonces, imagínense ustedes que a un condenado, ya, a un delincuente flagrante y todo lo demás, le diga, venga alguien y le diga, oye, tú estás mal, estás condenado, es un delincuente. Y que la persona diga, sí, señor, soy un delincuente, perdón, hazme no delincuente. Ujú. O sea, ese cambio de soy delincuente a no soy delincuente y sí soy delincuente, perdón, es algo que no es tan fácil de cambiar. O sea, hay muchas personas, la mayoría de personas ve la cárcel y prefiere pudrirse en la cárcel antes que decir, sí, perdón, yo fui. ¿Ya? Me explico. Entonces, fíjense ustedes el poder que tiene Dios para cambiar. Y ya les digo, es una operación más neurológica, ¿no? Y eso es lo que está aquí diciendo Pablo. Y como les digo, todo esto que Pablo se hace, digamos, y expone con términos un poco sofisticados, un poco, digamos así, complicados, fíjense ustedes que se fundamenta en una sola cosa, y es en esto. Son realmente, ¿cómo sabemos que no hay condenación? Porque es que en ellos ha ocurrido el más grande milagro. Y es que Josucito, cambien de vida, cambien de forma de pensar. Sí. Josucito y hermanos, sí, cuando tú estás hablando de ese cambio de mente, que realmente es una altísima cirugía que los más connotados médicos o neurocirujanos no lo pueden realizar. ¿Cómo hacer para que alguien cambie de mente? Esa operación que aquí es imposible entre los humanos o los más expertos en eso, lo hace el Señor Jesús que lo llama nuevo nacimiento. Y cuando tú estás hablando de eso, estoy recordando lo que hizo el Señor Jesús con Zaqueo. Cuando fue allá, no le dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no. Se topó con Jesús, tuvo ese encuentro con Cristo y automáticamente allí ese encuentro, ¿no? Debe haber sido un encuentro tremendo que le hizo cambiar de mente ese instante. Y el hombre terminó diciendo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien he perjudicado, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es un cambio profundo que ningún cirujano podría hacerlo en este mundo. Y eso es lo que hace el Señor Jesús cuando estás explicando estas cosas y es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros.
Por eso es que la iglesia viene a constituirse una nueva sociedad de gente cambiada, de gente transformada, y debemos guardar precisamente esa naturaleza a través de nuestro tiempo, porque somos una sociedad nacida de nuevo, cambiada en lo profundo de nuestra mente, ¿no? Claro, con la mente del Señor Jesucristo. Ujú. Entonces, eso quería traer a colación a propósito de lo que tú estás diciendo. Una persona que se tope con el Señor Jesús, que llegue a Él, es que nace de nuevo. Le hace una profunda cirugía de sus neuronas y comienza a cambiar absolutamente todo. Ujú. Eso es lo que el Señor llama el nuevo nacimiento, que es algo más grande todavía, ¿no? Así es, exactamente. Tal cual. Entonces, pero ojo que esto del cambio de mente es apenas el primer paso, ¿no? Porque una mente cambiada en una carcasa no cambiada, pues no es del todo útil, ¿no es cierto? De eso va a seguir hablando el apóstol Pablo. Pero fíjense ustedes y recapitulemos, ¿no? O sea, fíjense lo que es a la final ser salvo. O sea, y cómo yo sé que soy salvo y cómo sé que cualquier persona ha sido salva, porque su mente ha sido reconfigurada. ¿Ya? Y eso es potente. ¿Ya? Podemos hablar muchísimo de eso, pero quedémonos con esto. ¿Cómo sé? Y sintetizando lo que aquí Pablo ha dicho en 7 versículos, fíjense ustedes, Dios permite ahora sintetizarlo en uno. ¿Cómo yo sé que los que están en Cristo no son condenados? Porque su mente ha sido cambiada. Porque ha sufrido, ha experimentado una cirugía neurológica, digamos, una operación a cerebro abierto, si ustedes quieren, ¿ya? En donde el Señor ha reconfigurado nuestras redes neuronales y nos ha hecho aptos para tener comunión con Él. Eso básicamente. Entonces dice a los romanos, dice, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjense ustedes, de aquí, noten aquí nada más una cosa entre paréntesis, que aquí Pablo utiliza la frase Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo como sinónimos. En sentido, o sea, de manera indiferente, no indistinta, utiliza Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Si fuéramos alguien que piensa en la Trinidad, entraríamos en crisis porque habría que añadir una explicación para cómo es esto del Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Dios se entiende, pero el Espíritu de Cristo, ¿y ahora? Explico, entonces eso da una noción más para dar cuenta de que no estaba pensando Pablo en ninguna trinidad, ¿ya? Sino que eran términos de la época y que aquí más bien espíritu está utilizando en sentido de mente, de pensamientos, de intenciones, ¿ya? De propósitos, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno no tiene el propósito, la mente de Cristo, no es de él. O sea, dicho de otra manera, si es que alguno no ha sido configurado o sea, de cabeza y sigue pensando con los otros, evidentemente no es de él. ¿Ya? Dice, pero si Cristo está en ustedes, fíjense ustedes que tener el Espíritu de Cristo es lo mismo que decir que Cristo está en nosotros. Ujú. ¿Ya? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, fíjense aquí, una vez más, si yo lo leo así, y una vez más nos topamos con una cosa que es muy conocida y es muy difundida a lo largo del cristianismo, catolicismo y básicamente el mundo occidental heredero de la cultura griega, sobre todo. Si yo lo leo así tal cual con mente del siglo XXI y con todo esto, voy a entender lo siguiente. Yo entendería, si Cristo está en mí, o sea, si soy salvo, mi cuerpo está muerto, pero mi espíritu vive. Eso da pie a pensar de que cada cuerpo, cada ser humano, está compuesto de más de una cosa. Que soy cuerpo, espíritu, al menos aquí según este versículo sería cuerpo y espíritu. Lo vemos. Pero, como sabemos, aquí primero que Pablo no está haciendo un tratado sobre la composición del cuerpo humano, de cuerpo, alma, espíritu y no sé qué, ¿ya? No, lo que está aquí diciendo, fíjense ustedes, y está utilizando la palabra espíritu, tanto de Dios como de nosotros, en el sentido de mente. Que ojo, cuando hablo de mente, no es el órgano, el cerebro, no, no, sino es algo más profundo, es toda esa concepción, digamos, toda esa estructura neurológica y todo lo que nos hace ser nosotros y todo lo demás, nuestros pensamientos, todo eso en términos psicológicos actuales se llama mente. ¿Ya? Eso se llama mente, es un término más genérico, más general, más amplio, que abarca justamente todos los procesos que se dan en el cerebro.
Eso es mente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, Pablo está utilizando la palabra espíritu. ¿Ya? No es espíritu una cosa así como un gas, un espectro, un fantasma, no. Espíritu, neuma en griego incluso, pero lo está utilizando en el sentido de mente, de todo el proceso neurológico, todo lo que ocurre en la cabeza del Señor, ahora está pasando en nosotros. Eso es. Entonces, fíjense que es un proceso mental, aquí psicológico, si se quiere. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando así, fíjense ustedes qué pasa si es que aquí en vez de leer espíritu en el versículo 10 leo mente. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero la mente vive a causa de la justicia. ¿Se entiende o no? Porque hemos de recordar que hemos aprendido que nuestro ser, no está compuesto por varias partes del cuerpo, alma, el espíritu, y que una parte no sé qué y la otra existe y la otra, y que es unas tres que son ahí en perfecta sincronía y cuando me muero una partecita va acá y la otra acá y la otra acá. No, no es así. La Biblia enseña que el ser humano es una unidad, digamos, y que a todo eso se le denomina cuerpo, digamos así, cuerpo, hablando en los términos de aquí. El cuerpo es el cuerpo, lo físico, que en algunos aspectos incluye también los procesos psicológicos y todo lo demás, ¿ya? Pero aquí Pablo, fíjense ustedes qué diferencia de esto del cuerpo, ¿ya? De los procesos y de lo que pasa aquí adentro, ¿ya? Entonces dice, si Cristo está en ustedes, va a haber una cuestión. Es lo que dice, que es lo que nosotros ya sabemos. Este cuerpo va a morir, está muerto. No es que literalmente está muerto, porque todos nosotros ahorita estamos vivos, ¿ya? Con una vida, si se quiere, biológica de aquí, de este mundo y demás, pero estamos vivos. Ninguno de nosotros diría, no, yo ya estoy en el cementerio. No, estamos vivos. ¿Ya? Pero aquí le condena está muerto en el sentido, digamos, como suelen decir los teólogos, escatológico, ¿no? Con relación a la vida eterna, este cuerpo está muerto, porque tiene un fin. ¿Ya? Lo que quiere decir en otras palabras es, si bien estamos en Cristo, este cuerpo no aguanta eso. Este cuerpo es incompatible con eso por causa del pecado. Pero el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, la mente, el proceso. Aquí fíjense ustedes que incluso espíritu, que aquí le ponen con minúscula, espíritu se refiere justamente a ese obrar del Señor en nuestra mente. Ese cambio es lo que vive. Y es lo que nos asegura que nos otorguen un nuevo cuerpo. ¿Ya? Que es lo que va a decir incluso más adelante Pablo en Corintios y demás. Eso es lo que está diciendo. Entonces, aquí se dice, básicamente lo que aquí está compartiendo Pablo y está enseñando es, ustedes son cristianos, ustedes son creyentes, ustedes son salvos, ¿ya? Son salvos porque están en Cristo, y si están en Cristo, independientemente de este cuerpo, de que este cuerpo sea corruptible, esté destinado, digamos, esté orientado hacia la descomposición, hacia la muerte por causa del pecado, el proceso que Dios ha hecho es intangible, ¿ya? O sea, fíjense ustedes que esto es todavía una cosa muy, muy, muy potente, que hasta la época no se sabía, ¿de acuerdo? Porque hasta la época se pensaba o no se pensaba en términos de resurrección o cómo será, eso era un misterio. Y Pablo logró entender esto a partir de algunos textos del Antiguo Testamento, de que justamente es que había una disyuntiva. Este cuerpo, cuando el Señor nos toca, es evidente el cambio mental, pero eventualmente morimos y el Señor es eterno. Entonces, ¿cómo? La solución era resurrección, pero la pregunta es ¿y cómo se resucita? ¿Con qué cuerpo? Porque ojo que siempre se ha hablado en todo el término bíblico de una resurrección corpórea. No se hablaba de una resurrección en almita, en gas. No, era una resurrección corpórea, así como la del Señor Jesús, que resucitó no en gas, en cuerpo. Tomás le tocó. ¿Ya? Entonces, Pablo entiende que la resurrección ha de ser en otros cuerpos, con otros cuerpos, como se suele decir, con cuerpos glorificados, con cuerpos celestiales, pues. ¿No es cierto? Entonces, aquí Pablo, si es que él sostiene eso, se da un problema. Porque yo digo, entonces, si cambia la carcasa, ¿cómo? Entonces, aquí lo que dice es, aguante. Lo que está pasando es que este cuerpo, esta carcasa, es pasajera.
Ujú. Pero el proceso que ha hecho Dios en esta carcasa pasajera nos asegura una nueva carcasa, por así decirlo. Y eso es a lo que también se refiere con el ser salvos. O sea, ese proceso nos garantiza, y esa es también la función del Espíritu, garantizar que tendremos una nueva carcasa, por así decirlo, Ujú. un nuevo cuerpo. Básicamente es eso. Bueno, dice el 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Lo que estábamos hablando. Ujú. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Ya? Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una contraposición y este es el mensaje principal que le estaría dando en esta parte a los romanos. Ustedes no viven según la carne, sino según el espíritu. Por lo tanto, diría el 12, si nos saltamos del 9 al 12, ustedes no son deudores a la carne. O sea, ya no tienen ningún vínculo con la carne, ya no le deben nada como para vivir conforme a la carne. ¿Ya? Y aquí dice, fíjense, ¿por qué entonces, diría aquí la pregunta, ¿por qué Pablo me dices que ya no le debo nada a la carne? Tienes Esto, trabajo suavemente. esto de que le debo algo a la carne significa vivir conforme a la carne. Ojo, esto es lo que dice. O sea, los que viven conforme a la carne, o sea, los que le siguen dando rienda suelta o siguen complaciendo algo de sus cuerpos, es porque todavía le deben algo a la carne. O sea, todavía le reconocen como su señor, o sea, no han cambiado de sistema. Es lo que quiere decir. Por eso es tan tajante que no se puede servir a los dos. ¿Ya? Eso es lo que está aquí implícito. Dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, si yo vivo conforme a la carne, reconozco que me debo a la carne. ¿Ya? Y es algo absoluto. O sea, o vivo para la carne o no vivo para la carne, vivo para Cristo. Y por lo mismo, si vivo para Cristo, no vivo para la carne, pero no puede haber ahí en esto sí, en esto no. En esto más o menos. Ya, mayormente sí, no, o sí o no. ¿De acuerdo? Entonces aquí Pablo les dice, ustedes son salvos, ustedes no son deudores a la carne. O sea, ustedes ya no tienen ningún vínculo, ninguna relación, ningún nada con la carne. ¿Ya? O sea, con todo el sistema pecaminoso del mundo, etcétera. ¿Ya? Y aquí va a dar algunas razones, una vez más, que es en donde también en las razones es cuando se pierde el foco. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, Pablo, ¿por qué ya no somos deudores a la carne? O sea, ¿por qué ya no vivimos conforme a la carne? ¿Ya? Y aquí va a dar unos motivos, va a fundamentar eso. Dice, porque si viven conforme a la carne, mueren. O sea, todo el que vive conforme a la carne, muere. ¿De acuerdo? Dice, si por el Espíritu hacen morir a las obras de la carne, vivirán. ¿Ya? Entonces, ¿por qué ya no soy deudor a la carne? Porque por el Espíritu hemos hecho morir las obras de la carne. Por lo tanto, tengo vida. ¿Ya? Básicamente. Después, ¿por qué más Pablos no soy deudor a la carne? Diría el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea, en otras palabras, porque ya no eres dueño, la carne ya no es tu dueño, el mundo, el pecado ya no es tu dueño, ahora eres hijo de Dios. Ahora tu dueño es el Señor. ¿Ya? O sea, lo que hablábamos, has cambiado de dueño. Por eso ya no le debes nada. ¿De acuerdo? Dice, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y esto básicamente es una explicación y va de la mano de arriba. Aquí fíjense ustedes que se utiliza una oración y vale la pena decirlo, ¿no? La palabra Abba, ¿de acuerdo? Que primero es correcto decir así, ¿no? Abba, no Abba. ¿Ya? En general, en el ámbito cristiano, cuando se lee esta parte, se lee con acento en la A, primera A, ¿no? Abba, Padre, ¿ya? Y no es Abba, Padre, en arameo sería Abba, ¿ya? Y con una B mucho más pronunciada, va, ¿no? Abba, Padre, ¿ya? Abba, y resulta que esta frase, como curiosidad, es reiterativa, ¿ya? Porque Abba significa el Padre. Muy mal a veces se ha enseñado en las iglesias, no sé la verdad de dónde se salió eso, de que Abba Padre significa papá, papacito, papito, Capítulo. ¿ya? Y no es así, o sea, en realidad no. Abba
está en arameo primero, ¿ya? Porque en arameo, al igual que en hebreo, ab se dice padre, papá, ¿ya? Y la terminación esta a final es del artículo definido. O sea, aquí diría el padre. Pero esto, en lugar de decir el padre, está como vocativo. Y diría más o menos como decir, oh padre. Mm, ¿Ya? Diría, oh padre. Por eso es que aquí en griego, aquí dice, oh pater. mm, ¿Ya? Diríamos. Y aquí, si nosotros lo leyéramos en español, o como para saber más o menos cómo suena, aquí es como que se diría, oh padre, oh father. ¿Ya? Es lo mismo en dos idiomas. mm, No es diferente. Entonces, esto no significa papito, papacito, un diminutivo. No, no significa eso. Es un vocativo. Oh padre, oh papá. ¿Ya? Y vale la pena decirlo. Aquí al parecer, Pablo está haciendo referencia a esta frase que seguramente se utilizaba en la época, ¿ya? Pero hay algo interesante, que en los círculos judíos de la época, muy pocas veces se refería al pueblo de Israel o incluso más de manera personal como padre a Dios. O sea, no había este vínculo o esta idea de que cada uno de los, de los cristianos, de los hijos de Israel, digamos así, de los judíos, era cada uno hijo de Dios. O sea, no había esta forma de relacionarse a Dios como decirle, Abba, decirle, oh Padre, y decirle, yo soy tu hijo. No había esa, mm, esa, esa concepción, no había como tal. Había una concepción de hijo, pero más grupal. Porque en la Biblia no hay un versículo en donde nos diga, cada uno de ustedes son hijos, en general, para los que se conviertan, para los que vengan. No, más bien hay la concepción, digamos, o la explicación más grande es que el pueblo es hijo de Dios, mm, ¿ya? Pero no había mucho esta idea de cada uno de ustedes, los creyentes, los judíos, lo que fuera, son hijos. Hoy, de hecho, si ustedes se fijan y pueden darse cuenta, de pronto si es que prefieren un poco de música judía y todo lo demás, van a ver que muy poco especialmente en las músicas, en las canciones tradicionales, se utiliza este concepto de padre, de Abba. Hoy en el judaísmo actual, moderno, influenciado por todo esto, ya muchos comienzan a decir, yo soy tu hijo, y tú eres mi papá, y tú me guardas, tú me vigilas y todo lo demás. Pero originalmente no estaba concebido así de que yo, así como yo, Josué, cada uno somos hijos. No, más bien somos hijos si se quiere, pero porque todo el pueblo era hijo. En cambio aquí Pablo lo que dice es, no, aquí con nosotros opera un ánimo, una intención de parte del Señor de adoptar a cada uno. mm, Y tanto más es esto que ya vamos a ver más adelante aquí como, por ejemplo, la palabra, el verbo adopción para que veamos cómo se utiliza y para que veamos que saber hebreo no es todo, ¿ya? La palabra adopción aquí, no me acuerdo cómo se dice en griego, pero es una palabra que no aparece en hebreo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por lo general el término o la figura de adopción, que es básicamente alguien que no es mi hijo biológico, yo lo tomo y legalmente le doy la categoría de hijo. Ese proceso no había como tal, o no había una palabra para eso en hebreo. Y esta palabra que se utiliza aquí viene justamente de un contexto grecorromano, según se sabe. O sea, era una institución jurídica la adopción, pero de esa época, que no había como tal en el contexto judío hebreo. Y Pablo utiliza una palabra de origen greco-romano para explicar esto, que para nosotros ahora es evidente. Lo que quería decir entre paréntesis también es que fíjense ustedes que Pablo hablaba hebreo, hablaba muchas cosas, pero para explicar esto le viene de maravilla un término que está en otro idioma y lo utiliza con plena libertad. Y dice, vea, perfecto, gracias, esto no teníamos en hebreo, me sirve. ujú, ¿Ya? Entonces, fíjense. Entonces, la adopción, fíjense ustedes, técnicamente es un término legal que se refiere justamente a este proceso por el cual una persona que no es hijo biológico, que no es descendiente sanguíneo biológico de una persona, pasa a hacerlo. ¿Ya? Entonces, fíjense, por eso dice, estos son hijos de Dios. Entonces, son hijos, si se quiere, por adopción.
Y todos somos hijos por adopción. No vayan a pensar que no solo los gentiles. Todos somos hijos por adopción. Desde Abraham, todos. Todos somos hijos por adopción porque originariamente no teníamos ninguna afiliación con el Señor. Él decidió decir tú. Aquí está la carta. Esto te garantiza que tú eres mi hijo. ¿Cuál es esa carta? Lo que ya dijimos, el cambio de mente. ¿Ya? Fíjense ustedes. Y por eso clamamos, oh Padre. Por eso es que podemos tener la potestad de decirle, oh Padre, de reconocerle como nuestro papá. Obvio, no biológico, sino como un padre espiritual, como papá. Somos hijos, ¿ya? Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, la mente a la nuestra, de que somos hijos de Dios. Esa es otra razón. O sea, básicamente lo que dice es, cada uno del que es hijo, o sea, ya no debemos nada porque hemos tenido la plena convicción. Eso dice da testimonio. O sea, tenemos una evidencia personal acá de que hemos sido cambiados. ¿Ya? Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjense ustedes, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ya? Y hasta aquí, digamos, son las razones que Pablo da, son los motivos, los fundamentos que Pablo da para saber que no somos deudores a la carne. Que si ustedes se dan cuenta son lo mismo que he venido hablando desde el versículo 1. Desde el capítulo 1 ha hablado de esto. Ya no son salvos por gracia. ¿Eso qué significa? Que ya no son deudores de la carne, han cambiado de amo, han cambiado de mente. Dicho de otra palabra, han sido adoptados, han cambiado de papá. Y ahora le pueden decir a Dios, papá o padre. Si quieren en arameo, Abba. Si quieren en griego, pater. Si quieren en español, padre. ¿Ya? Como le digan, pero pueden decirle padre. O sea, ya hay un vínculo, hay una relación. O sea, más allá del nombre y de que lo que significa, esto refiere a que tenemos ya un vínculo, algo que ya me identifica con él. Ese es el asunto. O sea, ya somos familia. Ya no soy un desconocido. Ya tengo que ver con el Señor. ¿Cómo se dice? Ya me, ¿cómo es la palabra? Se me fue. Me identifico. No, Adoptó. no, lo que quiero decir es me Reconoció. corresponde, no, ya me corresponde todo lo que tenga que ver con Dios. Ya me toca. Eso es lo que quiere decir. Cuando decimos Abba, no es solamente una cuestión ay, si Dios es mi padre y el que me Un mima, el que me reconocimiento. abraza, el papá. Y el papá, y a veces se imaginan el papá del hijo pródigo, ¿no? Ven, hijo, que sí, pero más allá de los mimos, papá, decir papá, no sé si ustedes, pero es que lo que pasa es que todos nacimos, seguramente todos tenemos una relación con nuestro papá, bueno o malo, pero nosotros sabemos quién es nuestro papá. Pero ahora imagínense ustedes que espiritualmente hablando, no teníamos papá, o el que teníamos era muy malo. O era muy limitado, Josecito. Ahora tenemos un papá total, un Esa, papá que nos da los derechos, inclusive, como dice más abajo, derechos hereditarios. exactamente. O sea, y lo que quiero decir es que hay que, o sea, la palabra padre e hijo refiere vínculo, o sea, algo que me une, algo que no se puede desconocer, no, así nomás. O sea, me explico. O sea, no es algo así de nomás como decir, ay, sí, papá, papito, un abrazo, somos familia. No, o sea, es todo lo que, o sea, lo que está refiriendo es que hay un vínculo legal que nos une. ¿Sí me explico? Hay un vínculo legal que nos une y Un que me da, vínculo de por así sangre. decirlo, derechos, que me da obligaciones también. Pero eso, o sea, que me vincula. Pero antes no le puedo decir papá. O sea, es lo mismo que diría el Señor Jesús. En aquel día muchos me dirán Señor, Señor, y si a vos ni te conozco. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces es lo mismo. Aquí nosotros tenemos el papel, el vínculo legal, ¿viste? O sea, normativo, aquí que hemos cumplido un requisito legal para decirle a Dios, ya no solo Dios, el Señor, sino además papá.
O sea, hay un vínculo. O sea, hay algo que nos une, hay algo que nos relaciona. O sea, hay algo que ya me incumbe. Esa era la palabra. Mm. Ya me incumbe. Ya me importa. Me toca. ¿Sí? Entonces, antes, cuando estaba en la carne, ¿qué me importa lo que diga Dios? Sí, puede haber o no puede haber. Por último, ya no me importa nada. Si es que hay o no hay, si es que Él dice que haga o no haga, pues, eh. Pero ahora que ya ha sido cambiada mi mente y todo lo demás, ahora sí ya me incumbe. Ahora sí ya me toca. ¿Me explico? A eso va el término de ser papá. O sea, de decirle, oh padre. Como les digo, porque a veces, y hago énfasis en esto, porque por lo general se tiende a romantizar esto, ¿no? Podemos decirle, abba, padre. Y se romantiza mucho, pero digamos, Dime. profundiza, o sea, exacto, no se razona sobre el vínculo, sobre lo que implica decir papá. O sea, a la larga es que estoy reconociendo, o sea, esto puedo decirle papá porque hay una razón legal. O sea, no cualquiera le puede decir papá a mi papá. Mm. O sea, me explico, o sea, y fíjense, incluso hablando, como diría Pablo, incluso hablando humanamente, ¿ya? ¿Quién es hijo de alguien? Que está reconocido. El que está Ah, reconocido, o sea, puede haberse nacido de la persona, que si el papá no va y le reconoce, no mm. es. ¿Explico? Puede ser biológicamente que todo el mundo, todo el bar, toda la familia sepa que él es el papá del guagua, pero si es que esa persona no va y dice, yo soy el papá, o un juez, una autoridad dice, usted es el papá, ese no es hijo. O sea, ¿me explico? Mm. ¿Sí me explico? No es padre. Es- ajá, exactamente. O sea, eso es lo que quiere decir. Incluso acá, puede ser que vivan años. O sea, me explico. O sea, puede ser que vivan años, que toda la vida hasta de viejo. Pero si nunca fue ante una autoridad y dijo, este es mi hijo, Mm. no es el hijo, legalmente hablando, ¿qué es lo que importa? Porque en función de eso se hereda. En función de eso, entre otras cosas, se tiene identidad. Lo que nosotros normalmente decimos del apellido. ¿Ya? Porque puede ser que todo el mundo sepa que sí, ese guau es mío, ¿ya? Pero si yo nunca le reconocí, nunca le di el apellido. ¿Se me explico? Entonces, a eso, a todo esa cuestión de identidad, de reconocimiento, de vínculo, es lo que se refiere aquí cuando dice, oye, es que ya cambiaste de dueño, o sea, ahora tienes un papá, ahora ya puedes decirle Abba, puedes decirle papá. No sé si entiendes la profundidad de eso. Por eso es que dicen, no, ya no debes nada a la carne. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes papá, ahora tienes un vínculo legal con Dios. Y no solo de señor y súbdito, es más profundo que eso. Te hace hijo, con derechos, con obligaciones. Fíjense, es como dirían algunos hermanos, ¿no? Es profundo, hermano. Es eso, es algo, pero que en realidad toca masticarle bastante para entender la complejidad del asunto. No es nomás, ya sí, Abba, Padre. Que puede sonar muy bonito, y seguramente yo mismo muchas veces lo he dicho, hay canciones al respecto, no, Abba, Padre. Pero es que en realidad cuando lo vemos así con términos, como diría Pablo, conociendo la ley, se ve el vínculo, o sea, se ve el asunto, y que Dios se jugó su vida para que sea nuestro papá. O sea, no solamente para darnos identidad, para darnos herencia, para darnos un nombre, para que nos identifiquemos con Él, para que seamos como Él es. ¿Sí vemos? O sea, eso es decirle Abba Padre. No, no solamente aprender una palabra, dos sílabas en otro idioma. No, no, es algo mucho más profundo, mucho más complejo y hermoso a la vez. Sí lo vemos. Entonces dice aquí, y si herederos, y si hijos, entiéndase herederos. ¿Herederos de qué? ¿Coherederos con Cristo de qué? Es la cosa, ¿cierto? Porque suena muy bonito decir si hijos de herederos y si herederos,
Pero ¿herederos de qué? Porque si yo soy hijo de mi papá, ¿no es cierto? ¿Qué heredo? Heredo lo que él tenga. Si tiene deudas, también las heredo. ¿Ya? Heredo todo lo que él tiene. ¿Ya? Si es que soy hijo. ¿Ya? Entonces aquí dice básicamente que la herencia, aquí fíjense ustedes, es, en pocas palabras, es lo que llamaríamos vida eterna, ¿ya? Pero la vida eterna, fíjense ustedes que no hay que imaginárselo como un concepto abstracto, ¿no? La vida eterna, o sea, estar siempre joven, no sé, alguna cosa así media inconclusa. Vida eterna, ya aterrizándole bíblicamente, tiene que ver con nuevos cuerpos, básicamente. Ya es con unos cuerpos que aguanten vivir para siempre, que aguanten todo lo que implica la eternidad. Eso es vida eterna. Y a eso se refiere justamente la herencia. Que en otras palabras, en otras partes de la Biblia se le llama la resurrección, que en otras partes se le llama la esperanza, aquí mismo más adelante se le llama así. Tiene que ver con eso. La herencia de nuestro Dios es la vida. En pocas palabras. ¿Ya? Y dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera es justamente los cuerpos glorificados. ¿Ya? Y dice, y aquí va a sustentar por qué dijo eso. ¿Ya? Y dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí comienza a dar, fíjense una vez más, ha hecho una frase, una afirmación, y ahora comienzan a dar algunas afirmaciones, otras razones que sustentan lo que ha dicho. Entonces, Pablo ha dicho aquí, fíjense ustedes que, entre paréntesis también, este versículo 18, lo que sigue adelante, se entiende, pero si intentamos buscarle un vínculo con lo que ha dicho arriba, es un poco complicado porque como que medio rompe, ¿ya? Pero es fácil verle porque aquí más arriba ha hablado un poco justamente de las aflicciones, ¿no? De las aflicciones y parece que de ahí se toma. En todo caso, digamos, si queremos hacer un mini resumen, hasta el versículo 17, todo el capítulo 8 del 1 al 17 es un resumen de lo que ha venido diciendo arriba. ¿Ya? Y aquí va a hablar de otra cosa, básicamente. Entonces dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿De acuerdo? Ahora, si le preguntáramos, Pablo, ¿por qué dices eso? Nos dice aquí, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una con y está con dolores de parto con hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si lo esperamos, pero si esperamos lo que vemos, lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Qué está diciendo? Aquí hay un argumento desglosado en varias partes. Entonces dice, ¿por qué tengo por cierto que las aflicciones, o sea, que va a haber que vamos a tener cuerpos glorificados, que va a haber una transformación, básicamente? ¿Por qué sé esto, querido Pablo? Explícame, ¿por qué? Y de aquí hace alusión justamente a una cuestión que es todavía más evidente, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, aquí Pablo hace referencia indirecta, no está citando, pero es una referencia indirecta a una cosa que es igualmente conocida. Así como hace unos capítulos, en el capítulo 5 si no me equivoco, hizo referencia a Adán y el pecado original, no como se le conoce, ahora está haciendo referencia a una consecuencia de ese pecado. ¿Cuál fue una consecuencia del pecado de Adán? Fue que también la creación fue, entre comillas, maldita. O sea, perdió las características, así como Adán perdió las características originales a causa de su pecado, ¿ya? Perdió esa imagen y todo lo demás. Perdió eso, la creación pasó lo mismo. A causa del pecado de Adán fue que también la creación fue maldita, como utilizando las palabras que dice Génesis, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, aquí viene el asunto, pero no fue hecho así para siempre. Porque la idea de toda la creación es justamente que se restaure a su momento inicial, a cuando antes de que Adán peque, porque la creación qué culpa tuvo de que el hombre peque, ¿ya?
Pero aquí puso justamente Dios una condición, digamos, ¿ya? Y es como que Dios puso un testimonio, así como puso el arco iris de que nunca más destruirá el planeta con agua. La misma, el hecho de que la naturaleza, la creación, como dice aquí, ¿no? Comparta la misma, digamos, el mismo destino físico de nosotros, la muerte, la destrucción y todo lo demás, es un recordatorio de que en un inicio no era así, básicamente. Eso, como les digo, lo que está hablando aquí Pablo es una alusión a esa consecuencia del pecado de Adán y de Eva allá en Génesis. Porque a causa del pecado también fue maldita y sujetada toda la creación a la misma situación de pecado, de corrupción, de destino de muerte, si se quiere. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces aquí fíjense ustedes que Pablo utiliza ese hecho, ¿ya? Ese hecho de que la creación también fue sujeta a pecado para decir, ojo, porque sabemos que no son comparables, porque ahora lo que comienza a decir es básicamente, acuérdense lo que pasó con la creación. Básicamente aquí está un razonamiento igual. ¿La creación pecó? No pecó la creación, pero vemos que está sujeta a corrupción. Sí, ¿por qué? Ah, entonces sí, entonces aquí viene un razonamiento implícito. Si la naturaleza fue sujeta a corrupción en virtud del pecado del hombre, ¿qué pasará cuando el hombre, cuando el ser humano sea restaurado? La naturaleza también, Ujú. la creación también. Fíjense, entonces de ahí es que Pablo saca este razonamiento que dice, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mm. ¿Ya? Y aquí fíjense que Pablo utiliza un lenguaje que parece darle personalidad a la naturaleza, a la creación. Es como que si la creación fuera alguien que está esperando. Ya, evidentemente no. Evidentemente no. Esto es un argumento justamente que, digamos, un recurso literario que utiliza Pablo para mostrar lo que les digo, porque aquí no está este razonamiento que acabamos de hacer. Esto de que si el hombre pecó y en consecuencia del pecado la naturaleza, la creación inocente fue sometida a pecado, ¿qué pasará cuando el ser humano sea reformado, digamos, la naturaleza también? Entonces se da un control Z, ¿no? Es un cuanto más. Entonces, eso le hace, se sirve de este razonamiento implícito, Pablo, para explicar que entonces lo que Pablo dice básicamente es, la naturaleza está ansiosa, está expectante, la creación está expectante, o sea, básicamente lo que dice es, la naturaleza ve cualquier rato, o sea, la naturaleza lo único que depende para que sea restaurada es que el Señor venga y nos dé cuerpos glorificados. Me explico. O sea, no depende de la naturaleza de que acepte al Señor o no. Me explico. Esa es la razón básicamente, la razón fundamental. ¿Ya? Eso básicamente. Y además, como está hablando de los sufrimientos, fíjense ustedes cuánto se puede hablar justamente en cuanto a creación de lo que ha padecido a causa del pecado. Y sin culpa alguna, y sin nada. Y tampoco puede tener culpa porque no es una persona. La creación. Ujú. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Entonces, el argumento detrás de esto es lo que les comentaba. Si la naturaleza, la creación, fue sujetada a pecado por causa del hombre, ¿cuánto más no será restaurada cuando el hombre sea restaurado? ¿Ya? Ese es el razonamiento que está detrás. Y lo que aquí habla al final de que, pero la esperanza, no sé qué, es lo que está justamente lo que hablábamos. La esperanza es otra forma de la Biblia de decir la resurrección. Y la esperanza justamente tiene que ver con algo que no se ve. O sea, y no solamente con algo que es invisible, que está en otro plano, que no, sino es algo que, digamos, que es algo que va más allá de nuestra comprensión. Porque si yo le digo a cualquier científico o a cualquier persona con cierto, digamos, nivel de entendimiento y todo lo demás, le digo, no, es que cuando yo me muera, mi cuerpo se puede descomponer, pero Dios me va a dar un nuevo cuerpo. ¿Me explico? Eso es algo que no lo ven, o sea, que no lo entienden. O sea, en este sentido, ver, el verbo ver, es también como decir entender. Entonces, fíjense, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se entiende, que se racionaliza, por así decirlo, no es esperanza. ¿Por,
Porque lo que alguno ve, porque lo que alguno lo entiende, lo racionaliza, ¿para qué esperas? Pero si esperamos lo que no logramos, por así decirlo, en ese sentido, no, como que comprender, racionalizar, darle una explicación, si se quiere, con paciencia lo abordamos. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora bien, y dice el 26, ya terminamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Fíjense ustedes que aquí comienza a hablar del mientras tanto que. O sea, si tenemos una esperanza, una promesa de que hemos de tener cuerpos glorificados, ¿ahora qué? ¿No es cierto? Entonces, aquí, perdón, antes, aquí fíjense ustedes que dicen, ¿no? Que toda la creación gime a una, que no sé qué, Ujú. ¿ya? Y que también la creación será libertada. Esto de gime, ¿no es cierto? Que está como que no es otra cosa sino de retratar literariamente lo que he dicho acá, el anhelo ardiente, la expectativa, esa ansia. Josué, Ajá. justamente yo le quería hablar sobre ese versículo y el 24. Me Ajá. parece que el 23 se complementa con el 24. Así como usted dice, Jime, ¿no? Ujú. Mire, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos. A Ajá. pesar que tenemos las primicias del Espíritu, dice, Así es. dentro de nosotros y gemimos porque estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo para poder llegar a tener ese honor de decir, oh Padre, ¿verdad? Ujú. Y se complementa con el 24 porque dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza se ve. No es esperanza porque lo que uno ve, hay que esperarlo, dice, pero si esperamos lo que nosotros vemos, con paciencia lo aguardamos, ¿sí? Entonces, hermano Josué, perdón que interrumpa, ¿no? Yo pienso, hermano Josué, en mi caso, lo pongo en mi caso porque yo soy nueva, ¿no? Mire, yo practicaba o asistía a la católica por mi trabajo y tantas cosas. Pero bien, ahora que estoy estudiando esta palabra, esta nueva Biblia, ¿sí? Qué maravilloso sería que yo también tenga ese lavado de cerebro, esa operación del cerebro, para en un momento dado decir, Abba, Padre, ¿sí? Oh Padre, he sido salvada, porque tú has cambiado mi cuerpo, mi mente, mi corazón, porque el corazón también juega un papel importante, hermano Josué. En todos estos cambios, el corazón inclina a veces hasta la mente mismo. Y yo le vi así, por eso me atreví a interrumpirlo, porque me gustó este versículo 23 que se complementaba con el 24. Eso, hermano Josué. Muchas Gracias. gracias, Nadine. Justamente eso. Y a eso iba, digamos. Fíjense ustedes, aquí Pablo, como les decía, está utilizando un recurso literario que es dar como personificación a la creación. ¿Ya? O sea, la creación es un ente inerte. ¿Ya? O sea, la creación no es alguien, no es una persona. ¿Ya? Pero si leemos estos versículos de Pablo, pareciera que es alguien que está esperando, que está expectativo, que está ansioso. Ujú. ¿Ya? No. Lo único que quiere decir, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir este argumento de Pablo de que gime y no sé qué? Porque si lo tomamos literal, tampoco es que nosotros estemos todo el tiempo gimiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es? Es una explicación literaria que Pablo explica respecto de la expectativa que nosotros tenemos y la ansia, el anhelo que tenemos de que Dios nos restaure. Eso es todo. ¿Ya? Y, y no se podrá dar, hermano Josué, que en verdad nosotros estemos llorando, no todos los días, pero sí podemos estar con esa esperanza de que pronto ser hijos de Dios. Sí podemos hacerlo, hermano Josué. Claro, Oh, el asunto es que ya somos, o sea, comencemos por ahí. El asunto es que nosotros ya somos porque hemos sido cambiados de mente, ¿cierto? ya. Pues, en tanto hemos sido cambiados de mente, ¿qué falta? Que nos cambien de Cambiar cuerpo. el Que ve- cuerpo. Exactamente. Entonces, ese es nuestro anhelo. Ese es nuestra, digamos, prioridad número uno, por así decirlo, ¿no? Objetivo. Exacto, nuestro nuevo objetivo, Señor, ven pronto a completar la obra, por así decirlo, a Ah, terminarla, ven sí, pronto en nuestros días. Ese es el as- asunto, ya no a ser salvos, porque ya lo somos. así es, sí. Exacto, eso tal cual. Entonces, lo que quería notar nada más es esto de el uso de las palabras que Pablo utiliza y que a veces se entiende de manera literal, ¿ya? Porque la creación literalmente no gime,
O sea, no está, se lo explico, ni con dolores de parto, porque la naturaleza, la creación no da a luz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de que gime y de que está con dolores de parto? De que cualquier rato pasa. O sea, de que está a punto, está listo. Eso quiere decir. ¿Me explico? Entonces, lo mismo dice nosotros. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Claro, o sea, pero no es que literalmente todos nosotros todos los días estamos ahí con la respiración acelerada. No. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos listos, que estamos preparados para cuando pase. Que lo ansiamos, que es algo que lo pedimos, Señor, ven pronto en nuestros días. Pero, pero no es que literalmente todos estemos ahí así, expectando así todo el tiempo. Evidentemente no, ni tampoco es que estamos así con la respiración agitada y así esperando y a cuando sea, Señor. No, me explico. Es nuestro... Hermano Josué, y en los últimos días no se puede llegar a eso. Tal vez llegaríamos a eso, hermano Josué. Es que Estaríamos deseando la muerte para estar pronto con nuestro Padre. puede, claro que sí, es una buena pregunta. Nada más que cuando nosotros hablamos de los últimos días, no nos referimos a ese último año, última semana, me explico, de cuando ya el Señor venga. Porque los últimos días o los días postreros, ¿ya? Es un tiempo que se cuenta desde el ascenso del Señor hasta cuando Él venga. Por eso es que Pablo vivió los últimos días o los postreros días. Y no es ya los últimos de, qué sé yo, el día anterior o el antepasado, o la última semana, el último mes, el último año, la última década, a cuando el Señor venga. No es así. Ahorita estamos viviendo los días postreros, ¿ya? Porque es un periodo que se cuenta desde que el Señor ascendió hasta que Él regrese. Todo ese periodo es lo que se conoce bíblicamente como los postreros días o los últimos días. ¿Ya? Eso, entonces, evidentemente, ahorita estamos con una expectativa, ya no, fíjense, de que el Señor venga por primera vez o alguna cosa así, sino que el Señor regrese y con su regreso nos traiga los cuerpos glorificados y veamos en nosotros la completación, si se quiere, de su obra, de ya no solo tener una mente renovada, sino tener un cuerpo renovado. Y ahí sí tener todo lo que se requiere para entrar a la vida eterna. Esa, esa nomás era la cosa. Entonces, fíjense. Entonces, la pregunta que seguiría, y ya vamos terminando, es, y bueno, y mientras tanto viene la esperanza y todo lo demás, dice, el Espíritu nos ayuda con nuestra debilidad, en nuestra debilidad. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. O sea, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, nuestra formación, no tiene la educación suficiente como para saber cómo actuar, cómo intervenir ante el Señor. Normal, hasta que se aprende, evidentemente. Pero, y cómo hacerlo de una manera correcta. ¿Ya? Entonces aquí lo que dice es que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto siempre se ha dado a interpretaciones, siempre se ha dado a cuestionamientos de que cómo es que es así, con gemidos indecibles, ¿no? Pero ya vimos que como con la naturaleza y como con todo lo demás es un lenguaje figurado que refiere justamente a esa impetuosidad, si se quiere, a esa urgencia, por así decirlo, a esa disponibilidad, a esa disposición de alguien. Entonces, cuando dice el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, se entiende, o más bien deberíamos saber, que es justamente la disposición, digamos, ¿cómo se dice? Con la calidad de presto que está, digamos, la mente del Señor para ayudarnos, si se quiere. O sea, el espíritu, que ojo, no estamos hablando de que es alguien que viene y lleva nuestras oraciones y las trae, no sé qué, no, sino es justamente cómo opera, cómo acciona en nuestra cabeza para que lo hagamos bien. Y eso, el espíritu, la mente, opera, intercede, digamos, por nosotros de una manera urgente, de una manera dispuesta, presta para hacerlo. ¿Se entiende? O sea, no es una cuestión que está lejana, que está ahí, así, bueno, ya veamos si es que algún rato Dios nos escucha, veamos si lo hice bien, si algún rato aprenderé. No, cuando el Señor nos toma, nos toma como hijos, Él opera en nosotros para que lo hagamos bien. Porque la mente del Señor está presta, está ahí a la mano para que nosotros lo hagamos bien.
Eso es lo que quiere decir aquí esto de gemidos indecibles. Entonces no nos imaginemos que el espíritu, algo llamado o alguien llamado espíritu está ahí como que, así padeciendo y no sé qué. No, 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 porque hemos visto que gemir en el contexto anterior es justamente esa calidad de estar dispuesto, de estar listo, estar preparado, estar urgente, estar ahí a la mano. ¿De acuerdo? Entonces dice, más del que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿qué está diciendo? Justamente nos da las cualidades, las capacidades, las herramientas para saber hacerlo bien. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces dice el 28, un versículo conocidísimo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayuda a Dios a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vale la pena decirlo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un segundo Dios, un segundo término Dios, quiero decir, ¿no? Que está entre paréntesis en el texto en verde. ¿Ya? Y que en nuestras Biblias no lo dice, porque nosotros no sabemos del versículo de memoria, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿De acuerdo? Pero el asunto es que más bien parecería que el segundo término Dios fue omitido. ¿Ya? Y hay más testimonios que prefieren, o sea, textos, quiero decir, ¿no? Pergaminos antiguos de testimonios de Romanos, que incluyen esta segunda frase, este segundo término de Dios en el lugar en donde está, lo cual da otro sentido al versículo, ¿ya? Y se puede entender de la siguiente manera. Esto ustedes lo pueden verificar en otras versiones o si tienen una Biblia textual. Dice así, diría así el versículo. Y sabemos que los que aman a Dios, Dios ayuda a que todas las cosas vayan a bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente hemos pensado que si yo amo a Dios, así me atropellen, eso va a terminar para bien. ¿Ya? Pero el asunto es como que se ha entendido como que si yo amo a Dios, ¿no? Entonces el asunto es que yo ame a Dios. Lo que diría realmente es, a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas salgan para bien. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, del éxito, digamos, aquí lo que hace esta traducción, digamos, o esta nueva comprensión, no es poner el énfasis en que, y yo amo a Dios, o sea, hermano, ame a Dios. Ya, es que, y si le pasó algo y le fue mal, es que no amaba a Dios. No. El asunto es que a los que aman a Dios, Dios se encarga de que las cosas vayan para bien. ¿Ya? Eso. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces, fíjense, los que aman a Dios son los que conforme a su propósito son llamados. O sea, básicamente lo que está diciendo es, ve, si Dios te llamó, si Dios nos llamó, Él se encarga de que te vaya bien. O sea, y ojo, aquí a bien, vale la pena decirlo también, no es que salga en función de mis propósitos. Lo bien conforme a mi mente, Exacto, lo bien conforme a la carne. a No, mis anhelos. a mis anhelos, a mis propósitos, a mi desarrollo, no, no, no. Que todas las cosas ayudan al bien, entiéndase, dentro del propósito del Señor. Vale la pena decirlo. En ese sentido, un accidente, una desgracia incluso, ayuda a bien. No, no porque de una desgracia sale una virtud, de que después de eso me gane la lotería. No. O de que si no me hubiera accidentado no conocía el amor de mi vida. No. No, no es eso, sino que todas las cosas, cualquier asunto que pase, son en pro del propósito del Señor. Me explico, de un plan más grande, no del plan personal mío. Porque a veces también eso es lo que se entiende de aquí, ¿no? Te pasó una desgracia, no te preocupes, porque los que aman a Dios, todas las cosas vienen a bien. Entonces, si te robaron es porque te va a venir algo mejor. Ya, si te accidentaste es porque, no sé, si te robaron el carro es porque te va a venir dos carros más. No, no, no es eso. Ya, se entiende que todo lo agradable y lo no agradable es para los que son conforme al propósito del Señor llamados, ayudan justamente eso, al propósito del Señor. Eso es lo que quiere decir. Porque, ojo, acordémonos, nosotros no somos los protagonistas del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente. ¿Ya? Y aquí justamente va a comenzar por qué a decir esto. Y aquí dice, porque a los que antes conoció, también los
los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó. Y yo creo que hemos llegado ya a un buen tiempo, digamos, ¿ya? ¿Qué les parece si nos quedamos hasta aquí? ¿De acuerdo? Porque de aquí podríamos hablar algunas cosas y nos faltan algunos versículos y no quisiera correr. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos más o menos por aquí, ¿ya? Diciendo nada más de esto, ¿ya? Eh, el Señor, o recapitulando todo, el Señor y Pablo lo que hace es recapitular, es dar otra forma, otra estructura al discurso que ha venido dando respecto de por qué y cómo opera la salvación, ¿ya? Y cómo es que no hay esa vuelta atrás y cómo es que a la final el salvo sabe que es salvo, Ujú. ¿ya? Eso es lo que ha venido resumiendo en los primeros 17 versículos y en lo de adelante ha comenzado a decir justamente respecto de la adopción, ¿de acuerdo? De la adopción, el criterio este de adopción legal que hemos visto. Y después ha cambiado un poco de tema y ha hablado justamente de que las aflicciones y que esta adopción del Señor, ¿no es cierto?, tiene una segunda parte, perdón, una segunda parte, por así decirlo, que tiene que ver con el cambio de nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza corpórea, digamos, ¿no es cierto? Y que ha optado para justificar aquello el hecho de que la creación fue sujeta a pecado en virtud del pecado del primer Adán, ¿no es cierto? Eso básicamente. Y que, mientras tanto, el espíritu, la mente del Señor opera en nosotros de tal manera que nos ayuda a hacer las cosas de una manera adecuada. ¿De acuerdo? Eso si me permiten, esa sería la conclusión, digamos, o el resumen que yo podría hacer de estos versículos que hemos analizado. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos hasta aquí, hasta el versículo 26? Porque lo demás, digamos, son también cosas que no quisiera correr y que ya estamos sobre el tiempo, nos hemos pasado un poquito bastante, entonces creo que basta por hoy hasta ahí. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario adicional al respecto. Y lo siguiente, lo demás ya lo seguiríamos viendo la próxima semana, Dios mediante, y si no viene antes. ¿Sí? ¿No? Entonces creo que no tenemos alguna pregunta por ahí. Ok, bendito Dios.